Oye, escuchemos un poquito, Sí. a ver qué está pasando. Ahí ya ha comenzado, a ver. De estas supuestas circunstancias que concurren. No verificamos las acciones desplegadas en concreto por parte de nuestros representados que tengan que ver, ya sabemos que no con una ejecución, no se está imputando aquello, pero tampoco con un encubrimiento respecto de aquello, ¿ya? A tener presente en ese sentido que mi representado es una persona que desde el inicio de la investigación ha colaborado con la misma, ha prestado varias declaraciones en este sentido. En cuanto a aquello, nosotros derechamente no verificamos participación, como dije, magistrado, en un delito de robo con intimidación. Aquí lo que se señala es que es una persona puntual, ¿cierto?, la que realiza las acciones y en ese sentido no hay ninguna acción desplegada por parte de mi representado. Asimismo, la doctrina en general, por ejemplo, en algunos textos, ¿cierto?, que puedo pasar a citar en este caso, como por ejemplo el Código Penal comentado de varios autores que, en este caso, don Héctor Hernández, Jaime Couso y Jorge Mera, entre otros, señalan en este sentido que el encubrimiento no se puede basar en este caso, omisiones derechamente realizadas por parte de la persona, ¿cierto?, que ha sido imputada. Sino que tiene que ver con despliegue de acciones justamente que favorecen, de acuerdo con los numerales, en este caso 1 y 2 que se están imputando del artículo 17 del Código Penal, despliegue de acciones que tiendan, como se dijo, al favorecimiento, ¿cierto?, respecto de este delito o, en este caso, a la ocultación eventualmente, ¿cierto?, de ciertos materiales o del mismo cuerpo eventualmente. En ese sentido, magistrado, como dije, respecto al robo con intimidación, no verificamos ningún tipo, hasta el momento, de responsabilidad de despliegue de acciones que tiendan a generar un encubrimiento. Los casos, mira, Bien, ahí problemas de comunicación. Me parece que era la defensora penal pública del yerno, ¿no? Es probable que haya sido Pero ella. tenemos la duda porque también ser. recordemos que se está viendo el caso de este vecino, ¿no? Sí, Entonces mira, a lo mejor se juntaron los dos casos. En esta Nos oportunidad. faltan muchos datos para concluir, pero esta alegación antes de la formalización no tiene mucho sentido, porque lo que está diciendo ella que el delito que se le imputa a su representado, él no tiene participación, y la imputación se hace en la formalización. En consecuencia, está como Adelantándose. Sí, hay datos que no conocemos tan claramente. Volvamos a escuchar a ver si Sí. Emiliano nos puede ahí explicar un poco lo que está ocurriendo. A A ver. la que se le está imputando una participación más bien residual. Ya, de hecho, también los mismos autores, ¿cierto?, en el mismo texto que acabo de citar, lo que señalan respecto a este punto, ¿cierto?, es que básicamente quien debe ser, digamos, a quien se le puede atribuir una calificante es justamente a la persona que se favorece a través de aquella para la comisión del ilícito. Y en este sentido, la comisión del ilícito es llevada a cabo según los mismos hechos de la formalización, eventualmente por una persona distinta a mi representado. ¿Ya? El encubrimiento como definición misma de aquella y también lo señala el texto, ¿cierto?, del Código Penal comentado, que en este caso de otros autores como Jean-Pierre Matus, Sergio Politov, entre otros, señalan en ese sentido, su señoría, que es una figura que concurre con posterioridad a la perpetración eventual de un ilícito. Y en ese sentido no puede señalarse que hay un aprovechamiento de aquella circunstancia calificante. Al respecto, también citaron una fallo, en este caso de la excelentísima Corte Suprema, rol 4464 del 2024, de fecha 29 de abril del 2024, que en su considerando 17º señala respecto a un recurso de nulidad, donde se acoge finalmente la causal de la defensa y se dicta una sentencia de reemplazo que modifica, ¿cierto?, en este caso la calificación de homicidio calificado. Lo que indica es que la alevosía en su calidad de calificante del delito de homicidio sea como un actuar a traición o sobreseguro por parte del agente ha sido entendida en forma tradicional por la doctrina como una utilización de medios objetivos o materiales que provean al actor en su cometido delictivo. Entendemos como actor, ¿cierto?, a la persona que efectivamente realiza la acción
o la ejecución directa, ¿cierto?, de los hechos. Y en este caso que provee un contexto de indefensión de la víctima o favorezcan la impunidad del acusado en su perpetración. Y en ese sentido también señala posteriormente en este mismo considerando la excelentísima Corte Suprema que esta consiste indefectible y necesariamente en que él haya buscado o creado deliberadamente y con los fines ya referidos dichos elementos materiales al momento de la comisión del hecho. Como dije, según la misma definición incluso que ocupa el Código Penal de encubrimiento, este tipo de participación, que también es discutido si es una forma de participación en sí misma, pero para entendernos, ¿cierto?, este tipo de participación como el encubrimiento habla más bien de una acción desplegada con posterioridad. Y en ese sentido nosotros cuestionamos que efectivamente se le puede imputar, ¿cierto?, a título de homicidio calificado, más bien no estamos tampoco aceptando los hechos, pero eventualmente, y obviamente luego de una larga investigación en que se va a analizar aquellas circunstancias, eventualmente lo que concurriría según lo que nos dice el Ministerio Público, a nuestro entender, podría ser un eventual encubrimiento por homicidio simple, ¿ya? En ese sentido, su señoría, también tener presente la prognosis de pena que se pudiera arriesgar en los hechos en concreto, ¿cierto? Que considerando los 2 grados de rebaja a través de este encubrimiento y el hecho de que sea un homicidio simple, a nuestro entender, ¿cierto?, conforme a lo que hemos indicado, la pena a que arriesga mi representado sería una de 3 años y un día 5 años y por lo tanto verificando que el mismo al momento del día de hoy, ¿cierto?, no mantiene al menos causas registradas en nuestro sistema, consideramos que pudiera ser beneficiario para eventualmente cumplir la misma en libertad y por lo tanto esta privación, si bien es una privación de libertad en el domicilio, consideramos que sea de manera total, puede resultar desproporcionado, ¿cierto?, a la luz de la pena que se arriesga. Ahora bien, en el caso que Oye, bueno, ahí necesitamos el análisis de Carlos y por supuesto de Emiliano también. Cita ahí la abogada un poco de jurisprudencia, ¿no es cierto? Después habla de homicidio simple, sí. Dice que no tiene antecedentes su defendido, por lo que podría quedar en libertad. Sí, no, mira, lo que está es saber de lo que se puede entender, digamos, lo que puedo entender de que ya hubo una formalización, que fue formalizado por homicidio calificado y ella está señalando que no hay homicidio calificado, sino simple. El homicidio calificado es cuando se mata a una persona concurriendo ciertas circunstancias, por medio de veneno, con ensañamiento, con alevosía, con un diseño, por premio, por mesa remuneratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Ya entonces dice que no es simple. Y el simple es con 3 años y un día y con los antecedentes que ha aportado, puede bajar la pena en este caso. En consecuencia, a ver, me puedo equivocar porque no comienzo toda la audiencia. En consecuencia, está reconociendo implícitamente una participación. En una parte. En un homicidio. En consecuencia, podemos entender que la declaración de esta persona o que la teoría de defensa de ellos es sí, yo estuve ahí, pero yo, si es que tuve participación, lo tuve en un homicidio simple. A modo de conclusión, pudiendo equivocarme, porque no tuvimos acceso a la formalización. O sea, ya fue la formalización. Estas discusiones son después de la formalización. Después de la formalización, sí. O sea, donde la Fiscalía ya presentó los cargos que se le imputan. Exactamente. Y aquí sí. Lo que está argumentando la abogada, que aparentemente sería la abogada defensora del yerno, sí. Es que su defendido participó, pero no en el grado que indica el Ministerio Público. Exactamente. Ese es el punto, ¿eh? Ojo, está diciendo efectivamente que hay un delito. Sí. Está diciendo aquí, las personas que están aquí siendo formalizadas fueron parte de un hecho que reviste características de delito. Porque ella lo que está diciendo es que mi defendido no hizo estos temas muy puntuales para tratar de desmarcarlo y bajar su pena. Pero está reconociendo de forma tácita de que esas personas sí han participado aparentemente de un hecho que reviste esta característica. Ahora, Emiliano, en caso de que ocurra lo que nos decía Ignacio, de que preste declaraciones uno de los imputados, en este caso el yerno, sí. ¿En qué etapa de la audiencia sería? No, en este caso ya una vez terminada la discusión de las cautelares, o sea, si hay prisión preventiva o no hay prisión preventiva. La verdad que la decisión de prestar declaración o ya fue, no la vimos, pero con posterioridad a la decisión de las cautelares, porque aquí tú ya no puedes interrumpir, porque si tú te fijas, habló la defensa, puso su argumento, se le da la réplica al fiscal, la fiscal después a la defensa y después decide el juez.
O sea, hay una parte que no vimos. Sí, pero bueno, todavía está pendiente lo que pueda ocurrir. Escuchemos un poquito y volvemos con Emiliano para que nos explique. Mire. En ese sentido, las condiciones sugieren que la medida más idónea, a nuestro entender, puede ser la de un arresto domiciliario parcial, y en ese sentido, señorías, que nosotros hacemos esta solicitud. Muy bien. ¿El Ministerio Público? Señoría, estamos de acuerdo con la petición de la defensa, no en cuanto a la primera línea argumentativa que tiene que ver con el fondo, que no es la oportunidad procesal para discutirla, sobre la imputación que hemos realizado como Fiscalía respecto a su conducta al día de los hechos, porque no olvidemos que él estaba presente ese día cuando ocurren los hechos que ya señalamos. Sin embargo, hay argumentos que expuso la defensora que tienen que ver con el arraigo, que como Fiscalía durante todos estos meses de investigación, más de un año, estamos de acuerdo que hay arraigo. También por los hijos menores de edad que comparte con doña Janet, y entendemos que en ese sentido la petición de la defensa, y conforme también a la necesidad de cautela, estaríamos como Fiscalía de acuerdo. Muy bien. Aquí un acuerdo con la... Entonces el tribunal, teniendo presente que si bien el Ministerio Público se ha allanado a la solicitud planteada por la defensa, y también como se solicitó la medida cautelar de manera inmediata sin haber exposición de antecedentes, lo cierto es que el tribunal de todas formas tiene que fundamentar la resolución dictada conforme le dispone el artículo 122 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, el tribunal, teniendo presente el mérito de la formalización, que en definitiva permite establecer el ámbito de discusión en la presente audiencia, lo cierto es que comparte la apreciación de la defensa en cuanto a que de la sola lectura de la formalización es difícil establecer por ahora la calificante esgrimida por parte del Ministerio Público. Y en concreto justamente el hecho de haber el imputado generado las condiciones que serían en definitiva constitutivas de la calificante de alevosía. Por tanto, el tribunal, fundamentando la resolución que se va a dictar, hace presente dicha situación, y teniendo presente que evidentemente eso implica una modificación de una modificación de la necesidad de cautela respecto del imputado. El tribunal, en definitiva, va a decretar respecto de don Bermar Flavio Bastidas. Bueno, ahí lamentablemente quedó, ¿no es cierto?, el audio. Fíjate que, Emiliano, queda claro cuando el Ministerio Público no se opone a lo que está pidiendo, ¿podríamos entrever o ver entre líneas que hay un acuerdo? No, hay un acuerdo. No. ¿Claramente? No, aquí hubo un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa. ¿Para ti sí lo hubo? No, es que hubo. No hay ninguna otra posibilidad que no sea un acuerdo en que un fiscal se allane una medida cautelar distinta a la prisión preventiva en un homicidio. Porque si no se hubieran puesto calificado. Inmediatamente. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Hubiera dicho, no, mire, no. Porque el homicidio parte de año y un día, una pena de prisión. Es imposible. Entonces aquí hubo un acuerdo que son lícitos, porque son válidos. Con la colaboración. Volvamos a con la colaboración. Sí. No, el domicilio que se indicó allá. Acompañar las coordenadas de todas maneras. Bien. Así las cosas, el tribunal da orden de libertad respecto de el imputado anteriormente individualizado. ¿La Defensoría Penal Pública se va a quedar en la audiencia? Señoría, que no se ha todavía una Claro. Bien. Sin perjuicio de ello, solicitaría que se pueda retirar mi representado. De manera inmediata, dada la orden de libertad, por supuesto. Ya. Bien, entonces el tribunal, justamente para efectos de que se retire el imputado de la audiencia, teniendo presente todo el despliegue de gendarmería que existe, va a dictar un receso de 10 minutos. Oye, Bien, libertad entonces para el yerno de Julia Chuñil con algunas medidas cautelares, libertad y beneficio, aunque sus datos, la información no conduzca al encuentro y al hallazgo de sus restos, Emiliano. A ver, tienen que ver datos que ya están corroborados. La sola declaración no habilitaría para llegar a este tipo de acuerdo. En este caso se pasa su participación en un homicidio a un nivel que le merece menor pena, pero sobre todo el pacto de cooperación que hubo acá. Una cooperación con la Fiscalía. Si un caso está tan complejo que la única manera de desenredarlo es con datos que aporte un testigo,
bien vale este tipo de cooperación. Precisamente para esto son estas negociaciones que no son negociaciones a espaldas, sino que son para eso. Ahora, si sirvió o no, lo vamos a ver con respecto a lo otro. Mira, hay un